Creo que había un detalle en el audio, perdón. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Creo que nos escuchó al inicio. Mi nombre es Rafael Ortiz, del Departamento de Ingeniería de Pilar Mexicana. Vamos a continuar hoy con la presentación de variadores de frecuencia para aplicaciones de provecho general, dando un enfoque adicional en las conexiones y comunicaciones vía Ethernet. Nos acompaña el ingeniero Jorge Sánchez. No sé si quiera comentar algo antes de que empecemos. Okay. Bueno, creo que no. Bueno, va a ser en un momento más, ya que pueda unírsenos, les avisamos. Igual que ayer, tienen ustedes su panel de control en el lado derecho, un panel de preguntas y respuestas. En cualquier momento, si es posible, escriban sus preguntas, sus comentarios o cualquier cosa que quieran mencionar para que lo veamos ya sea en el momento, dependiendo del tema que pregunten, o al final de la plática lo abordemos. La idea de hoy es que veamos un poco, vamos a repetir un poco la introducción de ayer, de introducción de variadores de frecuencia, antes de pasar a medidas de seguridad de instalación de los equipos, para luego ya ver parámetros de programación y funciones importantes como el proceso de autotuning. Así que sin más, vamos a empezar. Esto fue lo que vimos ayer, no sé si lo recuerdan, los que asistieron, no sé si lo recuerdan. Es el diagrama simplificado de cualquier variador de propósito general, bueno, cualquier variador estándar en el mercado. Aquí habríamos que separar un poco al modelo UMIL que mencionamos en el curso pasado, que tiene una lógica diferente, pero la gran mayoría de los archivos en el mercado y la gran mayoría de los equipos, incluso de Yaskawa, siguen esta lógica general. El variador es alimentado con corriente alterna en su alimentación. Tenemos aquí la corriente alterna con las CFE, 60 Hz. El variador tiene una etapa de rectificado, donde convertirá esa corriente alterna en corriente directa, que se almacenará en un banco de capacitores, la etapa de filtrado del variador. Es decir, el variador internamente trabaja con corriente directa. A la salida tenemos estos 6 transistores, 6, por así decirlo, switches, que van a estar entrando y saliendo para generar a la salida hacia el motor una frecuencia variable. Tengo 60 Hz en la entrada. En la salida, según el switcheo de estos transistores, voy a tener una frecuencia que sea la que yo quiera. Una lógica como la que vemos aquí. El variador en realidad no manda una onda senoidal hacia el motor. Lo que nos manda son trenes de pulsos, como los que vemos aquí, y yo variando el ancho de los pulsos, lo que se llama modulación por ancho de pulsos, control PWM, por inglés. El variador va a mandaros una frecuencia, bueno, más bien el motor va a interpretar estos anchos de pulsos como una onda senoidal con una frecuencia que en promedio va a salir a partir de los pulsos que estemos mandando. Un motor puede trabajar sin problemas con este tipo de salida. No cualquier equipo puedo conectar yo a la salida de un variador de frecuencia por esta misma naturaleza. Yo estoy controlando la frecuencia debido a esta fórmula, que es la fórmula de velocidad de mi motor. Esta es la fórmula de cualquier motor estándar. Son los RPMs, es igual a 120, donde 120 es una constante, por la frecuencia sobre el número de polos. El número de polos también va a ser un valor fijo para la mayoría de los casos. Mis motores son de 4 polos, 2 polos, en algunos casos 6 polos, 8 polos, o en casos muy especiales pueden tener motores de todavía más cantidad de polos. Pero por lo general, para el motor en cuestión, es un valor fijo. El ejemplo más sencillo sería un motor de 1800 RPM, es decir, 120 por 60 Hz sobre 4 polos, me va a dar 1800. En realidad, los motores no son exactamente síncronos, no obedecen la mayoría de los motores no son exactos con esta fórmula, porque tienen un ligero de desplazamiento. Los motores en realidad van a marcarnos 1750 RPM, 1765 RPM,
Hay motores más precisos, que son los motores síncronos, motores dinámicos permanentes, donde esta fórmula va a ser más exacta, pero en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, los motores de inducción, motores de jaula de ardilla, sí es necesario este deslizamiento. Pero bueno, aquí vemos que la frecuencia es una variable que entra de manera directa en la fórmula de velocidad. Yo duplico la frecuencia, mi motor duplica su velocidad. Bajo la mitad de la frecuencia, mi motor baja a la mitad su velocidad. La mayoría de los equipos que vamos a, que hemos manejado con ustedes son el G500, y bueno, más bien, anteriormente eran el B1000 y el A1000. Actualmente ya son reemplazados por el G500, G800. Estos son los modelos del cambio generacional de estos equipos, que tienen diferentes mejoras con respecto a la serie anterior. Lo más visible en el G500, por ejemplo, es que tenemos modelos de mayor rango de potencia. El G500 llegan ahora hasta 40 caballos. Anteriormente el B1000 solamente llegaba hasta 25. En el G800, si digan por el momento, el G800 solamente llega hasta 72 caballos. El modelo de 1000 caballos todavía está en desarrollo. Disculpa que te interrumpa. ¿Tú me escuchas? Porque no te estoy escuchando. Sí. ¿No se me escucha? No sé si pueden comentar en los comentarios, si alguien pueda comentar si hay algún problema de audio, por favor. ¿Me escuchan que de ese lado no parece haber problemas de audio? No hay problema de la conexión. Jorge Sánchez, no sé si puede escucharme ya. Es un problema de conexión de su lado. Bueno, vamos a continuar. Decíamos que el G800 todavía está en desarrollo los modelos de altas potencias, bueno, de muy altas potencias, arriba de 700 caballos. Mientras tanto, todavía la serie A1000 siguen cubriendo ese lado para potencias mayores a 700 caballos y para modelos de 500, 600 volts, solamente igual en G800 solamente hay modelos en potencias arriba entre 300 y 700 caballos. Si fuera necesario, aquí en México es un voltaje muy raro de ver. La principal diferencia del G800 y por qué lo usaríamos en potencias bajas, por lo general es por la capacidad de retroalimentación de encoder para aplicaciones que son más finas o que requieren controles más precisos. Pero el G500 es un equipo sigue siendo sumamente poderoso, un equipo con control vectorial para la gran mayoría de las aplicaciones de propósito general. Una diferencia un poco visible entre los equipos es el operador digital con el que vienen integrados. El G500 viene integrado con un operador LED sencillo, con display de 7 segmentos. El G800 viene integrado con un operador LCD, con más información al momento de utilizarlo. Opcional para cualquiera de los dos equipos es un operador con antena Bluetooth, si nosotros quisiéramos utilizarlo. En eso de manera general de los equipos. Vamos a ir mencionando nuevamente esto de los operadores, la programación y todo esto cuando estemos viendo las formas de programar los equipos. Así que solamente quería dejar eso como una pequeña introducción. Pero antes de ver programación y funciones del variador, creo que es importante que dejemos un espacio para medidas de seguridad e instalación de los equipos. Es un punto que probablemente ustedes ya tengan experiencia, han instalado equipos durante mucho tiempo, han utilizado estos variadores, pero es bueno tenerlo como recordatorio o al menos para asegurarnos de que estamos haciendo todo de la manera correcta.
Lo primero, el equipo de protección personal. Nosotros, por ejemplo, no requerimos exigir demasiado en ese sentido. El casado de protección dieléctrico, eso sí es una necesidad, digamos, imperativa cuando se trabaja con energía eléctrica. E incluso cuando yo desenergizo el variador de frecuencia, es posible que el tablero donde estamos trabajando todavía esté energizado, así que quiero algún grado de protección adicional. Normalmente lo que recomendamos serían guantes contra arco eléctrico para evitar que nos brinque a nosotros una descarga eléctrica en un cable que esté cercano donde estemos trabajando. Nuevamente, la idea es que no estemos trabajando en un sitio energizado, en un gabinete energizado. Idealmente yo quiero desconectar todo antes de hacer conexiones de potencia, y de hecho algunos requerimientos por lo general son más estrictos en este sentido, que se requiere para cualquier modificación, candadeo en la alimentación. Bueno, al menos como protecciones mínimas, nuestra recomendación son estas que están aquí. Adicionalmente a esto, cada variador de frecuencia, y esta es una protección que debe ser indispensable y de manera individual por equipo, queremos tener una protección de cortocircuito en la alimentación del variador. Esta será con un interruptor termomagnético o con fusibles en la alimentación. Nuestra recomendación en estos casos es utilizar interruptores termomagnéticos cuando la carga que tengamos sea menor a 100 amperes, y cuando la carga sea mayor, utilizar fusibles para semiconductores, no fusibles de retardo. Un fusible de retardo básicamente nos da una protección similar a la que obtenemos con un interruptor termomagnético. Fusibles para semiconductores nos dan un grado de protección superior por el tiempo de respuesta de estos equipos. Estas protecciones están diseñadas para abrirse de manera instantánea y que la energía residual después de que un evento de falla sea mucho menor aquí que la que podemos llegar a tener abajo del interruptor termomagnético o fusibles de retardo. Las hojas que vienen incluidas con los variadores de frecuencia siempre incluyen unas recomendaciones de calibres de cableado, potencias de amperajes de fusibles o protecciones adicionales. Ya están todas indicadas en estas tablas. De manera general, si nosotros queremos hacer un estimado, una buena guía es seguir estos valores que están aquí abajo. Si voy a utilizar interruptores termomagnéticos, dimensionarlos entre un 150 o 200% de la capacidad de corriente del equipo. Si utilizo fusibles para semiconductores, dimensionarlos de un 300% la capacidad de corriente del equipo. Estos equipos son para protección del lado del variador y de las personas que pueden estar trabajando en el momento cerca del equipo en un evento de falla. Al motor nos da la protección el mismo variador de frecuencia. Es por eso también que esta protección está dimensionada de manera que le permita la capacidad de sobrecarga del variador seguir trabajando. Si lo dimensiona exactamente con la capacidad del variador, es posible que esto se bote antes de que el equipo realmente lo necesite. Ya que hablamos de seguridad, es indispensable también una buena conexión a tierra y asegurarnos de que los equipos tengan un único camino a tierra. Aquí no me refiero únicamente a los variadores de frecuencia, sino en realidad a cualquier componente electrónico conectado. Lo ideal es que tengan una sola ruta a tierra, ya sea que cada equipo tenga su conexión independiente o más comúnmente viendo en tableros es una ruta general y una sola punto de donde se aterriza. Quiero evitar siempre que quiero evitar bucles de tierras, es decir, rutas diferentes donde una corriente de falla pueda circular por diferentes partes de mi planta en lugar de aterrizarse inmediatamente. Esto, además de ser un riesgo eléctrico para el personal, también provoca problemas de ruido eléctrico en la planta, porque cualquier corriente de fuga, cualquier corriente de falla en un sitio, se va a poner a dar vueltas por toda la planta en lugar de aterrizarse como debe ser. Muy importante también es recordar que el variador de frecuencia, les mencionaba, trabaja internamente con corriente directa. Es decir, cuando yo desenergizo mi variador, los capacitores que tiene adentro tardan un tiempo en descargarse. Este tiempo nosotros podemos tener una idea viendo el LED de carga que tiene el variador de frecuencia.
El variador tiene un LED rojo que nos indicará que los capacitores todavía tienen energía aún después de que yo lo haya apagado. Yo desenergizo mi variador de frecuencia, se apaga el operador digital, pero esta lámpara todavía puede estar encendida porque todavía tenemos energía peligrosa en los capacitores del variador. Es importante que si vamos a hacer cualquier ajuste, cualquier cambio en los cables de potencia, esperemos que ese LED se haya apagado antes de hacer una intervención sobre el equipo. Ok, eso de manera general en medidas de seguridad. Medidas de instalación, pues esto un poco más importante porque vamos, si instalamos muchos equipos, muchos gabinetes, tenemos un variador de frecuencia, queremos asegurarnos de tener una ventilación correcta, una separación correcta entre el equipo y los demás variadores. Y pues un equipo individual, estas serían las recomendaciones de separaciones de distancia. En el caso del G500 y G800, esto ya me permiten instalaciones, al menos en modelos de baja potencia, prácticamente pegados uno del otro. Pero en los extremos siempre quiero tener esta mínima separación, la separación B, que me dice 30 milímetros o 3 centímetros entre ellos. Y en la parte superior e inferior, esto sí es indispensable, tener siempre esta distancia de al menos 120 milímetros o 12 centímetros arriba y abajo del equipo. Esto para permitir un flujo correcto de aire y que el variador esté montado de manera vertical, también que él permita el flujo de aire de abajo hacia arriba. Los equipos de Yaskawa actuales, el G500 y G800, están diseñados para soportar trabajar con temperaturas ambiente de 50 grados centígrados sin necesidad de sobredimensionarlos. Es decir, su capacidad nominal la mantienen con una temperatura ambiente de 50 grados. Si yo los monto pegados uno al otro, totalmente pegados, un grupo de variadores, sí sería necesario disminuir esa temperatura a 40 grados centígrados en lugar de 50. Pero de todos modos, pues son temperaturas bastante altas las que soportan trabajando. Temperaturas superiores a estas, arriba de 50 grados, sí necesitaría sobredimensionar el equipo. La conexión del variador de frecuencia, pues esto es muy pues importante. En todos los equipos de Yaskawa, el lado izquierdo está el extremo izquierdo del variador. Tenemos las conexiones de alimentación indicadas con L1, L2, L3 o RST. El lado derecho del variador están indicadas las salidas hacia el motor V, U, V, W, T1, T2, T3. Esto es en todos los modelos, siempre el extremo izquierdo es alimentación, extremo derecho, motor. Hay que tener mucho cuidado con esta instalación, principalmente no conectar al revés mis alimentaciones, mi alimentación contra el motor, porque se corre el riesgo de un daño en el equipo. También tener cuidado con la parte central. Esta parte sí puede moverse un poco, puede estar normalmente en el centro, puede estar un poco movida arriba de las conexiones de potencia, pero estas terminales indicadas con el símbolo negativo y positivo son terminales de acceso al bus de corriente directa del variador. Normalmente lo que decíamos que es la parte más peligrosa del equipo, porque tenemos acceso directo a los capacitores del variador de frecuencia. Estas terminales están disponibles para conexión de opciones de equipos regenerativos, resistencias de frenado, reactores de corriente directa, pero pues hay que tener cuidado con ellas. Y un error, aunque suena un poco absurdo en ocasiones, es tener cuidado con la conexión de tierra física a mi equipo. Nos ha tocado que incluso empresas grandes han cometido el error de conectar la tierra física en el bus negativo del variador de frecuencia, básicamente drenando el variador y poniendo en riesgo la instalación. Las terminales de tierra siempre están montadas sobre el chasis del variador, indicadas con el símbolo de tierra y comúnmente con tornillos de color verde. También es necesario nosotros asegurarnos de que las conexiones de control y potencia vayan separadas unas de otras. Lo que queremos evitar aquí es que estos cables corran paralelos unos con los otros.
un cable de control que pasa, corre de manera paralela a un cable de potencia, por las corrientes que manejan ambos cables, ambos conexiones, los cables de potencia es muy fácil que puedan inducir ruido en los cables de control. Entonces, si tengo que cruzarlos, es necesario que los haga de manera transversal y que después los mande por una canaleta independiente. Esto adicionalmente a usar cable blindado. El cable blindado en teoría me debería proteger de todos estos problemas de inducción y entradas de ruido, pero de cualquier modo sigue siendo una recomendación asegurarnos la separación de cables y que no corran de manera paralela con los de potencia. Como les mencionaba, en las tablas, en las hojas que vienen incluidas con todos los variadores de frecuencia en su caja, vienen las recomendaciones de calibres de cableado. ¿Qué otras protecciones adicionales yo puedo tener que considerar? La única protección indispensable que hemos mencionado es la protección de cortocircuito en el interruptor termomagnético o fusibles en la alimentación. Adicionalmente, yo puedo querer añadir protecciones como un reactor de línea para proteger al variador de variaciones de voltaje que tengamos en nuestra alimentación y también para proteger a la línea de la distorsión armónica que genera el variador, para suavizar, atenuar la distorsión armónica que genera el variador. Es una protección que va en ambos sentidos. Un reactor, básicamente, como vemos aquí, son 3 bobinas. La línea entra por un lado de una bobina, sale por el otro lado, y así las 3 fases. Tengo aquí 6 conexiones. 3 bobinas, entro por un lado de la bobina, sale por el otro. Lo único que estoy haciendo aquí es añadir impedancia a la línea, como si tuviera mayor longitud de cableado entre mi alimentación y mi variador, para que sea menos sensible a las variaciones de voltaje. Otra protección que puede ser igual opcional son supresores de picos, como el que vemos aquí. Nosotros normalmente recomendamos el uso de supresores de tipo industrial en los paneles de distribución, es decir, podemos utilizar un supresor de alta capacidad para proteger un gabinete completo o un panel de distribución completo, y supresores de múltiples usos. Estos equipos por lo general tienen capacidades de 50.000 amperes, 100.000 amperes, capacidad de fallas que van a ir acumulándose en los componentes del supresor, van a ir aterrizando las fallas eléctricas y cuando estos ya se hayan desgastado este componente, pues tienen la lámpara indicadora. Un LED indicador básicamente. La idea es que todos estos picos sean absorbidos por el supresor y que no vayan a degradar los componentes electrónicos de mis equipos importantes. Sobre el mantenimiento de los equipos, esto es algo que Yaskawa se ha preocupado mucho de que sea sencillo hacer la revisión de los equipos, es sencillo hacer el mantenimiento. Y realmente la única parte móvil que tienen los variadores es el ventilador de enfriamiento. En los equipos de potencias bajas, sin necesidad de utilizar herramientas, es posible yo sacar los ventiladores, desconectarlos, como vemos aquí, tienen un conector manualmente, limpiarlos, sopletearlos y después volverlos a colocar sobre el disipador. En equipos más grandes puede que sea necesario utilizar un desarmador para sacarlos, y en equipos todavía de mayor capacidad, la ventaja es que yo solamente tengo que quitar la tapa frontal del variador y los ventiladores están montados en un rack adentro. Yo saco el rack, limpio los ventiladores y luego vuelvo a ponerlo. Esto es sin necesidad de tener que desmontar el variador ni de quitar ninguna tapa lateral. Aquí básicamente lo que tenemos nosotros que determinar será, dependiendo del sitio donde estemos, cuál es el régimen de limpieza que vamos a ponerlo. Puede ser que tengamos que hacerlo cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, dependiendo del sitio donde estemos, es qué tan seguido sería la recomendación de hacer esta limpieza y qué tan profunda hacerla cada vez. Es posible que yo pueda hacer un sopleteado ligero cada mes, cada 6 meses si los abro y limpio los ventiladores con cuidado. Dependerá nuevamente del sitio donde estemos instalados. En caso de un daño, de que sí se me llegue por algún problema dañar el variador de frecuencia, muchas veces lo que más nos afecta a nosotros es el tiempo muerto en el reemplazo del equipo.
y nosotros queremos limitar ese tiempo muerto todo lo posible. Hay múltiples cosas que podemos hacer para esto. Una de ellas es cambiar la tarjeta de control de un variador, montarla en otro equipo. Si yo estoy reemplazando mi variador de frecuencia, cambiando la tarjeta de control, la ventaja de esto es que yo no necesitaría programar el variador ni quitar el cableado de control del equipo. Simplemente saco la tarjeta de mi variador de frecuencia, de 500 en este caso, la monto sobre el equipo de reemplazo y ya puedo trabajar nuevamente. Esto, digamos, sería la forma más, digamos, simple, por así decirlo, de hacer este cambio. Si yo no quiero hacer esto, no quiero estar cambiando tarjetas de control, no quiero abrir el variador, cambiar tarjetas y ahora quedarme con la tarjeta del equipo que se dañó, hay otras opciones. Una de ellas es usar los operadores digitales. Aquí aparece el operador LCD, pero también puede hacerse con el operador LED que viene con el G500. Tanto el operador G500 como el operador que tiene el G800, el operador LED y el operador LCD, tiene espacio para hacer hasta 4 respaldos de programación diferentes. 4 parámetros de programación yo puedo guardarlos en el operador digital y en caso de un daño o incluso si quisiera hacer un copiar-pegar en programación entre variadores, yo puedo recuperar de esta manera la programación. Tengo mi respaldo hecho en el operador digital, se me dañó el equipo por cualquier motivo o simplemente quiero copiar la programación de equipo y pegarla al otro, así que voy a conectarme al otro variador y le pego la programación del equipo usando el operador digital. Otra opción más es usar las aplicaciones, ya sea la aplicación móvil para dispositivos inteligentes, DriveWizard móvil, que ustedes pueden descargar. Este es un operador inteligente en el teléfono, donde yo puedo programar, monitorear el variador o hacer mis respaldos utilizando mi teléfono del equipo. Bueno, mi teléfono conectándolo con el variador. Esto funciona para todos los equipos de las series actuales, G500, G800. No es compatible, eso sí, con la serie anterior, la serie 1000. Pero pues es otra forma. Yo puedo incluso hacer mis respaldos de programación en la nube. Cuando yo creo mi cuenta, Yaskawa nos da espacio ilimitado en la nube para hacer mis respaldos de programación. Y entonces en cualquier parte donde yo me conecte a mi cuenta, que creo también de manera gratuita al descargar la aplicación, yo puedo descargar todos los respaldos que ya había hecho y cargarlos en los equipos que me interesan. Bueno, una mención igual del laboratorio de pila mexicana. En caso de un daño, nosotros podemos igual ayudaros para diagnosticar y reparación de los variadores de frecuencia. Ahora sí, vamos a entrar a programación de variadores, donde vamos a ver así los menús del variador, parámetros y algunas funciones adicionales. Creo que es muchos aquí lo que más les interesa, según estoy viendo. Nuevamente, en cualquier momento que quieran, pueden en el panel de control en el lateral derecho, poner cualquier pregunta o comentario, o si quieren que volvamos a algún punto y enfoquemos algún parámetro, alguna función, pueden avisárnoslo para que podamos verlo más a fondo. Primero que nada es familiarizarnos con el operador digital que vamos a utilizar. Como les mencionaba, es posible usar el teléfono, el dispositivo inteligente, como operador digital y tiene bastantes funciones porque va pues amigable para mi conexión. Pero si por cualquier motivo no tengo el cable USB para conectarme o quiero hacerlo de manera rápida desde el operador, aquí están los parámetros principales. Si yo energizo mi variador de frecuencia y tengo un operador LCD, la pantalla principal me va a mostrar estos 3 monitores y la información en la parte de arriba. Estos monitores me dicen los monitores básicos, que es la frecuencia de referencia, a qué velocidad va a girar el motor cuando yo lo mande a arrancar, frecuencia de salida, qué frecuencia está mandando en este momento el variador hacia el motor, y corriente de salida, qué corriente está consumiendo el motor en este momento. En la parte de arriba también está indicando el sentido de giro, forward o reversa,
si el variador está en modo listo para trabajar, y en el caso del operador LCD también me da la hora, si se la programé antes de empezar. El operador LED es más sencillo. Para ver esta misma información yo tengo que verla a través de múltiples pantallas. Al inicio, en la pantalla principal, cuando yo energizo mi variador, mi G500, me va a aparecer esta pantalla donde me dice la frecuencia de referencia. Este sería el equivalente al primer monitor. ¿A qué frecuencia va a girar el motor cuando yo arranque? Con las flechas yo puedo moverme a ver los diferentes monitores de acceso rápido, como vemos aquí. Hacia arriba, el siguiente monitor me indica el sentido de giro, forward, hacia adelante, o reversa en este monitor. Arriba todavía, solamente me ha dado un número, que esto sería el siguiente monitor, frecuencia de salida. ¿Qué frecuencia estoy mandando en este momento a mi motor? Arriba nuevamente, y ahora sí me dice A de amperes, me indica el amperaje que está consumiendo en este momento el motor. Siguiente monitor, dice aquí, esta en teoría es una V de voltaje, pero pues es un display de 7 segmentos, así que esta es la forma que se muestra una V. ¿Qué voltaje está mandando el variador hacia el motor en este momento? Entonces, estos son los monitores de acceso rápido para poder verlos en la pantalla de manera similar a lo que haría con el operador LCD. Si tengo el operador LCD y quiero ver más funciones, lo que tengo que hacer es entrar al menú con el botón que vemos aquí, el botón de función F2. Aquí me manda al menú del equipo, donde ya tengo acceso a todas las demás funciones. Puedo entrar a todos los monitores del equipo, parámetros, parámetros de acceso rápido, parámetros de usuario, respaldar la programación, parámetros modificados, autotuning y otras funciones más. Ahorita vamos a ver eso en un momento. En el operador LED, el operador G500, lo que me van a aparecer son los mismos parámetros, estas mismas funciones de aquí, pero ahora me aparecen con texto, bueno, con código más bien. En orden nuevamente son monitores, aquí la M está en 2 displays, Verify o menú de parámetros modificados, Setup o menú de programación básica, parámetros, donde tengo toda mi lista de parámetros del variador, y Attune o Autotuning. Lo tengo igual hacer el procedimiento de Autotuning. Nuevamente, tengo las mismas funciones en este operador que en el otro, solamente que pues aquí hay que conocerlo un poquito más para poder manejarlo. Si yo quisiera, también puedo programar un G500 con el operador LCD, ya sea que lo conecte con un cable tipo Ethernet o se lo monte directamente con un adaptador al variador. Mencioné hace un momento la hora. Cuando yo conecte por primera vez mi variador de frecuencia con un operador LCD, me va a dar esta pantalla de inicio donde me permite programarle el idioma con el que quiero trabajar el operador y establecer una fecha y hora en el equipo. Esto me permitirá que en caso de falla, en caso de eventos, el variador me pueda decir en qué hora y fecha exacta ocurrió la falla. Una vez que ustedes establecen eso, el idioma y la fecha y hora, les recomiendo mucho que en esta pantalla inicial les digan que ya no quieren que se las vuelva a mostrar al momento de energizar, para evitar tener que, cuando energice el equipo, tener que mandarlo a la pantalla principal antes de que trabaje. Entonces, esto sí es muy importante. Yo conecto por primera vez mi variador, establezco idioma, fecha y hora, y le digo que ya no me vuelve a mostrar esta pantalla inicial. No hay problema. Si yo quisiera llamarla de nuevo, en el menú principal está acceso a esta pantalla. Para monitoreo del equipo, perdón, cuando yo entro al menú de monitoreo, ya sea que entre al menú MON en el variador o entre el menú de monitores en el operador LCD, me van a aparecer los diferentes monitores que yo quiero ver. En este caso, como podemos ver, cuando yo entro a MON, me aparece directamente el monitor U101 y ahí con el cursor
Con las flechas yo puedo mover entre 102, 103 o moverme a este lado y cambiar U2, U3 y a los diferentes monitores. Esto me va a indicar las diferentes funciones que estoy revisando con el variador. Aquí están un poco explicadas. U1 son los monitores de estado, de qué está haciendo en este momento el variador. U2 es el seguimiento de fallas, que me van a indicar qué pasó con el variador en el momento de la última falla. Básicamente el variador, cuando ocurre cualquier falla, lo que hace es tomarle una foto a los monitores U1 y pegarla en U2, para que en el momento de la falla nosotros sepamos el variador estaba trabajando, estaba consumiendo tanta corriente del motor, estas entradas digitales estaban cerradas, tenía una referencia de velocidad de tanto, y nos ayuda un poco a rastrear qué pudo haber ocurrido con esa falla. Únicamente la última falla me la va a guardar aquí. U3, aquí sí ya está el historial de fallas. El variador me guarda 10 fallas, hasta 10 códigos de falla y los tiempos en que ocurrieron cada una de ellas. Y en U4, por último, los monitores de mantenimiento del variador mismo. Por lo general no es necesario entrar a estos monitores. El variador mismo lleva su registro de mantenimiento y él nos va a avisar cuando hay algún componente, ya sean ventiladores, capacitores, transistores de salida, cualquier componente haya presentado un desgaste excesivo y no esté avisando de que es necesario reemplazarlo y de avisar que pudo haber provocado este desgaste excesivo. Como digo, todos los mismos monitores son accesibles desde el display LED. Una de las ventajas del reloj de tiempo real en el operador LCD es que en lugar de entrar al menú de monitores como vemos aquí, yo puedo entrar al menú de parámetros modificados, registro de falla, donde además de darme el código de falla, también me va a dar la fecha y hora exacta en que ocurrió esa falla. Para esto es necesario que yo haya activado el reloj de tiempo real, quitando este pequeño aislador que tienen los operadores. Eso también es algo muy importante, me voy a mencionar en un momento. Antes de energizar un variador que tenga o el operador LCD, es importante que ustedes quiten el operador, saquen laminita de plástico que aísla la batería del reloj de tiempo real y luego vuelvan a poner el operador. Esta batería es exclusivamente para el reloj de tiempo real. Todos los parámetros de programación, monitores y todas las funciones en realidad se están grabando en memorias EEPROM, memorias tipo flash, que no requieren energía para mantenerse funcionando. La batería es exclusivamente para el reloj de tiempo real. ¿Cómo modificamos un parámetro? Pues simplemente tenemos que entrar al menú de parámetros del variador, en el caso del display LCD, el menú par de parámetros. Busco el parámetro que me interesa. En este ejemplo está el parámetro C101, que es el tiempo de aceleración. Y yo puedo aquí modificar el valor que me interese. Una de las ventajas del display LCD es que, pues, en todo momento, cuando yo entro el parámetro que me interesa, me va a dar el nombre en texto, el parámetro, qué valor tiene programado, qué valor tenía de fábrica y en qué rango puedo programarlo. Pues esto es una ayuda para yo tener un punto de referencia siempre sobre mi valor de fábrica para saber si estoy subiendo mucho o poco por algún parámetro. Bueno, nosotros tenemos una pequeña guía de programación, pequeña guía simplificada de programación. Creo que no está subida aquí ahorita en este momento a la presentación, pero el ingeniero Jorge Sánchez se les puede hacer llegar más adelante, después de esta presentación, se los mandaríamos a los cursos de todos los asistentes. Vamos a ver ahora parámetros, empezando con los parámetros indispensables o los parámetros principales que nos interesa programar en el equipo. El primero, el que siempre se recomienda programar primero si es necesario, es el tipo de control o cómo va a manejar el variador, cuál va a ser la lógica de control que va a utilizar el variador para controlar a mi motor.
Los variadores de frecuencia básicamente tienen dos tipos de controles que van a usar para controlar al motor. Uno es el que se llama el control VF o control voltaje-frecuencia y el otro es el control vectorial. De manera general, el control voltaje-frecuencia se refiere a que cuando yo le pida al variador mandarme una frecuencia al motor, que gira a cierta velocidad del motor, el variador va a revisar en esta tabla, en esta relación, qué voltaje corresponde a esa frecuencia. El variador tiene que siempre mantenerme una relación lineal entre la frecuencia que manda y el voltaje que manda para permitir que el motor tenga su torque nominal en todo momento de su operación. De fábrica el equipo viene con una curva de esta manera, que es una curva lineal. Es decir, en teoría, si aquí tenemos 60 Hz, un motor de 460 volts va a mandar 460 volts cuando el motor esté a 60 Hz. Si yo le pido menos frecuencia, si yo le pido que se gire a 30 Hz, a mitad de su velocidad, entonces la curva lineal me va a dar aquí 230 volts, es decir, la mitad del voltaje máximo. De esta manera el motor gira a la mitad de su velocidad, pero mantiene su torque nominal, su capacidad de torque nominal. Si vemos aquí, yo tengo múltiples puntos donde yo puedo hacer ajustes sobre esta curva de operación. Por ejemplo, si yo quisiera un alto torque en el arranque, que mi motor tenga más fuerza al momento de arrancar, yo puedo, por ejemplo, subir este punto para inyectar mayor voltaje a menos velocidad y forzar un arranque más fuerte, bueno, con más capacidad de torque, o sea, el torque del motor por encima de su capacidad, al menos durante velocidades bajas. Si por el contrario tengo una aplicación de bombeo o ventilación y quiero ahorrar la mayor cantidad de energía posible, pues estas aplicaciones no requieren torque a velocidades bajas. Realmente, como no mueven nada a velocidades bajas, no requieren torque. Entonces, una cosa que yo podría hacer es bajar este punto para meter menos voltaje a esas velocidades bajas y que hasta que ya tenga más velocidad, ya entra en una operación más normal. Pero bueno, meterse a estar cambiando parámetro por parámetro, ajustando manualmente estas curvas, puede ser en muchas ocasiones incluso peligroso para muchas aplicaciones si no estamos seguros de qué estamos haciendo. Así que Yaskawa ya nos manda unas curvas predefinidas que yo puedo seleccionar en el parámetro E103, donde yo tengo curvas de torque constante, curvas de torque suavizado y curvas de alto torque en el arranque. Por ejemplo, es primero E103 igual a la función A, entonces una curva con mayor torque en el arranque. E103 igual a 6, pues una curva con torque. Normalmente el equipo viene con una curva de torque constante, una curva similar a esta, y esta en realidad nos va a servir para el 90% de los casos, no es necesario modificarse. Control voltaje-frecuencia es un control, como vemos, relativamente sencillo. El variador no está fijando mucho en qué está haciendo el motor. Simplemente cuando yo le pido cierta frecuencia, él se va a fijar en su tablita y mandar un voltaje correspondiente a la frecuencia que yo le estoy pidiendo para mantener el torque nominal o mantener el torque con los valores que me interesan a mí. Es un control sencillo, por lo tanto, vamos a utilizarlo cuando tenemos un motor que no tenga placa de datos, no sepamos exactamente sus valores. Puedo utilizarlo también para controlar múltiples motores a la vez. Si yo tengo muchos motores conectados a un solo variador de frecuencia, bueno, dos o más motores conectados a un solo variador de frecuencia, es necesario usar el control voltaje-frecuencia para moverlos todos a la vez. O aplicaciones simplemente que no requieran mucha precisión, es un control adecuado para ellas. El otro tipo de control es el control vectorial. En este control no voy a meter mucho a los cálculos que hace el variador, pero básicamente lo que significa el control vectorial es que el variador sí está viendo ahora qué está haciendo el motor. Con base en qué voltaje estoy mandando, qué corriente estoy consumiendo y los datos que tenga el variador de ese motor, el variador mismo va a tratar de calcular cuál sería la mejor respuesta posible para que el motor me deje la mejor respuesta de torque por amper consumido. Esta curva sigue existiendo, pero en lugar de hacer una línea recta entre punto y punto, el variador va a estar controlando el voltaje de salida para darme la mejor relación posible
en todo momento. La mejor relación posible de torque producido por ampere de corriente consumida. Sí, está fijándose qué está haciendo el motor y en todo tiempo está tratando de hacer compensaciones para que el equipo nos dé mejor comportamiento. Es un control, como mencionado, más preciso. Nos puede dar mejor consumo de energía, es decir, que nos consuma menos amperaje un variador con control vectorial contra un variador en voltaje y frecuencia. Solo la principal limitante aquí es que yo quiero hacer el autotuning cuando uso este control para que los cálculos que hace sean con los datos reales de mi motor. Por lo general, un control vectorial siempre va a ser más eficiente que un control voltaje y frecuencia, pero necesito hacer este reconocimiento, este autotuning. Yo no puedo utilizarlo si mis datos de motor no son correctos, o si lo puedo utilizar, pero no va a ser tan preciso. Si mi motor ha sido reembobinado y sus datos de placa ya no son los mismos, igual voy a perder precisión. No puedo utilizarlo si voy a controlar múltiples motores a la vez, porque el variador no puede hacer cálculos para múltiples motores al mismo tiempo. Pero, pues, por lo general es un control más fino. Me permite controlar motores binarios permanentes, me permite hacer controles que requieran límites de torque o controles que requieren respuestas rápidas. O simplemente para mejorar el ahorro de energía. Ambos controles, tanto el control voltaje y frecuencia como el control vectorial, se benefician de que yo conecte un encoder al motor. Si mi motor en su flecha tiene conectado un encoder, es información adicional que yo le puedo mandar a mi variador para decirle cuál es la velocidad real de salida del motor y el variador pueda compararla con la referencia que le está mandando y saber si lo que yo le estoy pidiendo es exactamente lo que está haciendo el motor. Yo le pido, digamos, 1500 RPMs, el variador va a confirmar si tengo aquí 1500 o si tengo 1490 y va a tener una retroalimentación continua y tratar de ir ajustando su salida para que esto sea siempre lo más cercano posible a lo que yo quiero en un momento dado. Una de las grandes ventajas del control vectorial con encoder en lazo cerrado es que yo puedo incluso tener torque nominal del motor a 0 velocidad. Es decir, la flecha totalmente en cero. Yo le digo, ordeno a mi motor que se mueva a 0 velocidad, es decir, que esté parado, pero con toda su capacidad de torque. La flecha va a estar con toda la capacidad de torque a 0 velocidad. Este parámetro entonces, A102, yo voy a seleccionar qué tipo de control quiero. De fábrica, tanto el G800 como el G500 están en control vectorial lazo abierto, entonces sin encoder. Es decir, A102 está igual a 2. Si yo lo cambio a 0, lo estoy activando para control de frecuencia. 1 es para control de frecuencia con encoder y 3 es control vectorial con encoder. En el caso del G500 solamente tengo estas dos opciones. El G500 no soporta la conexión de lazo cerrado. Esto sería opción solamente para el G800. Adicionalmente a estos 4 modos, tengo también los modos para motores de imanes permanentes, que serían las opciones 5, 6 y 7. Los motores de imanes permanentes ya se están haciendo más populares todavía en el mercado mexicano. Son motores de tamaños muy pequeños, eficiencias, en ocasiones superiores a la eficiencia premium de un motor estándar. Y pues tienen sus ventajas, pero necesito controles con un variador de frecuencia. Yo no puedo arrancar un motor de imanes permanentes directo a línea. Entonces, por eso el variador tiene controles específicos para este tipo de motores. También el G800, esta es una mejora del G800. Hay un algoritmo adicional de control vectorial. Yaskawa desarrolló un algoritmo más avanzado del que tenía anteriormente en la serie 1000, que yo puedo seleccionar, obtener la opción 4 para un control vectorial avanzado con el G800. Y también un control más simplificado con el control vectorial EZ, con el control vectorial EASY, en la opción 8. Una de las ventajas del control vectorial EASY es que incluso puedo controlar motores de reluctancia síncrona. Esos son motores que realmente no he visto todavía en el mercado, pero son motores especiales y más fácilmente reconocibles por su forma en el rotor. Como vemos aquí es bastante
característica, su forma. Ya podemos controlar también con los variables tanto G500 como G800, seleccionando el tipo de control vectorial, y sí, la función 8. Entonces, este parámetro A102 es el que me dice qué tipo de control quiero. Por lo general, es el primero que tengo que programar. Y el segundo que tengo que programar sería el tipo de trabajo. ¿Para qué aplicación estoy usando el variador? De hecho, siempre que ustedes soliciten un variador de frecuencia, es muy importante que sepamos para qué aplicación lo quieren. G500 y G800 son equipos de propósito general. Es decir, pueden configurarse para cualquier tipo de aplicación. Es importante que le digamos cuál para que ajuste sus valores y protecciones de manera correcta. Este variador que vemos aquí es exactamente el mismo modelo, G50U2010, G50U2010. Si este equipo está configurado para trabajo pesado, parámetro C601 igual a 0, este variador me va a soportar un motor de hasta 2 caballos. Si este mismo variador yo lo configuro para trabajo normal, ahora me va a soportar un motor de hasta 3 caballos. ¿Cómo decido qué tipo de control tenemos? Yaskago básicamente separa las aplicaciones en dos tipos de aplicaciones: trabajo normal y trabajo pesado. Una forma sencilla de definir trabajo normal serían cargas de torque variable como ventiladores, sopladores o bombas centrífugas, donde la carga que mueven los motores depende de la velocidad a la que gira el motor. Es decir, en una bomba o un ventilador yo estoy moviendo un fluido, en este caso agua o aire. Según qué tan rápido gira el motor es qué tanto fluido muevo. La carga que mueve el motor es según qué tan rápido estoy girando. Por lo tanto, el motor no requiere toda su capacidad de torque si no está girando a velocidades altas. De hecho, la capacidad de torque disminuye al cuadrado contra la velocidad. En esta línea aquí de este lado, esta sería la capacidad de torque de mi requerida por mi motor. Si estoy trabajando a un 50% de la velocidad, estoy en este punto. El motor está moviendo el 50% de su capacidad de fluido, pero no está requiriendo toda su capacidad de torque. En realidad, estos equipos están dimensionados, en teoría, con una capacidad de sobrecarga del 110% por un minuto, pero en un ejemplo, si yo estoy trabajando aquí, mi capacidad de sobrecarga es todo esto. Solamente cuando estoy al 100% de la velocidad es cuando mi capacidad de sobrecarga es del 110%, que por lo general es más que suficiente porque son aplicaciones que no requieren sobrecarga. Aquí el motor ya arrancó, ya está a toda su velocidad, está moviendo toda su capacidad de fluido, y esta sobrecarga es únicamente para casos aislados, ¿no? Que pase si es una bomba de agua, que pase algún material, alguna cosa adicional, que no se nos vaya a botar mientras la pasa, ¿no? Por ejemplo. Carga de torque constante es diferente. Aquí la carga no depende de la velocidad del motor. El motor tiene que ser capaz de darme toda su capacidad de torque sin importar a qué velocidad esté girando mi motor. Un ejemplo sencillo sería esta banda transportadora. Digamos que esta banda está diseñada para moverme una carga de 10 kilos. Si yo pongo aquí encima una caja que pese 10 kilos, mi banda tiene que poder movérmela sin importar que el motor esté girando a 10% de su velocidad. Si el motor está girando al 10% de su velocidad y pongo una carga de 10 kilos, tiene que poder moverme la carga. Si el motor está girando al 100% de su velocidad y pongo una carga de 10 kilos, tiene que moverme la carga. Es decir, en todo momento tiene que ser capaz de darme toda su capacidad de torque. En estos casos, yo quiero que mi equipo tenga una capacidad de sobrecarga más alta. El estándar es 150% por un minuto. Estas sobrecargas son por un minuto. Para que está trabajando y de repente le caiga la carga, no tenga problema. Aquí puedas absorber ese cambio repentino de torque. Bueno, más bien de demanda de torque. Una forma sencilla, entonces, para definir mi tipo de aplicación es una bomba centrífuga o un ventilador. Yo selecciono trabajo normal. Es cualquier otra cosa, trabajo pesado. Esa sería la forma más sencilla para definir mis aplicaciones. Y aunque parece que estoy dejando pocas cosas de este lado, en realidad bombas centrífugas y ventiladores
ocupan más como un 60-65% de todos los usos de motores en la industria. Así que no es que estemos dejando muy pocas cosas de este lado. Bueno, aquí está un poco más explicado el comportamiento de una carga de torque variable. Aquí en esta curva yo tengo mi curva de velocidad de giro del motor y de flujo que pueda mandar mi aplicación. Esta es de manera lineal. El motor mueve al 100% de su velocidad, mueve al 100% de su flujo, va al 90% de su velocidad, mueve el 90% de su flujo, pero la demanda de potencia, bueno, de presión y torque cambia al cuadrado de la velocidad, es que le mencionaba hace un momento. Una consecuencia de esto, y es algo muy importante para el uso de variador de frecuencia, de por qué usar variador de frecuencia en aplicaciones de torque variable, es que la potencia requerida para hacer esto varía al cubo de la velocidad. Es decir, si yo disminuyo la velocidad de mi motor, el flujo que mueve varía linealmente. Aquí estoy bajando de 100 al 90% de capacidad de flujo. Estoy perdiendo 10% del flujo de mi motor. Pero el motor en este punto solamente consume el 73% de su energía. Para dar un ejemplo, si tuviera aquí una bomba de 10 caballos aquí, al momento de bajar de 10% de la velocidad a mi bomba de 10 caballos, me va a consumir como si fuera una bomba de 7.3 caballos. Un ejemplo más extremo, si le bajo al 50% de la velocidad, mueve el 50% de su capacidad de flujo, pero consume solamente el 13% de su energía. Esto ya no es tan posible en bombas, por el hecho de que tienen que superar cierta velocidad mínima, pero por ejemplo en ventiladores sí puede darse el caso de que yo quiero mi ventilador al 50%, mueva el 50% de capacidad de aire y solamente me consuma el 13% de energía. Por eso que los variadores de frecuencia en aplicación de torque variable son pues equipos que nos hacen ahorros muy grandes de energía. Ok. Hace un momento mencioné el autotuning para el control vectorial. Pues aquí, pero ¿a qué me refiero con el autotuning? Algunos de ustedes probablemente ya lo hayan realizado, algunos de ustedes sí lo hagan de manera más seguida con sus equipos. La recomendación es que siempre que conecte un variador por primera vez al motor, haga el autotuning o el reconocimiento del variador al motor. Esto solamente tiene que hacerse una vez, la primera vez que lo instalo, y la ventaja de esto es que el variador va a saber los valores exactos del motor con el que esté trabajando. Si estoy usando un control vectorial, me va a dar una respuesta mejor de torque por amperio de corriente consumido y pues algunas funciones adicionales. No es exactamente la función del autotuning, pero otra ventaja que nos ha ayudado mucho en muchas ocasiones es que también me ayuda a diagnosticar si hay algún problema en el motor mismo. El autotuning es un arranque muy controlado donde el variador hace varias pruebas con el motor, entre el cableado del motor, inyectando corriente gradualmente, inyectando frecuencia gradualmente. Y si hay algún problema en el motor, como que esté mal alambrado, que por ejemplo el motor sea un motor para 440 y yo lo hayan alambrado a 220, o que haya una falla a tierra o algo por el estilo, el autotuning nos puede ayudar a encontrar estos problemas sin que haya un riesgo de daño entre el variador o el motor. No es exactamente su función, pero en muchas ocasiones nos ha ayudado con esto. Para hacer el autotuning hay que ir al menú específico de autotuning. Esto no se hace desde el menú de programación. El variador tiene menús especiales para esto. En el caso del menú del operador LCD, pues como autotuning. En el caso del menú del GA500, el menú de LED, aparece como Attune. Una vez que entro aquí, yo selecciono qué tipo de autotuning quiero hacer. Tuning rotacional o estacionario. En este momento vamos a verlo más. Hay una pequeña guía también para este procedimiento. También se la podemos hacer llegar igual a los asistentes de este curso. Se los mandaremos al final del curso. Pero de todos modos vamos a ver los puntos. Cuando yo entro a autotuning, me va a aparecer el primer parámetro que es T101 o qué tipo de autotuning quiero hacer. En el caso del operador LCD, directamente me va a decir
tuning rotacional, tuning estacionario o tuning de resistencias. Nuestra recomendación siempre es, siempre que sea posible, hagan el tuning rotacional. Para esto yo requiero que el motor pueda girar libremente o con una carga muy pequeña. Por ejemplo, aquí está la flecha libre, aquí está el motor conectado a una caja reductora, pero a la fuera de caja reductora no tengo nada. Yo puedo girar libremente en ambos casos y puedo hacer el autotuning rotacional. Si mi motor ya está conectado a la carga y es complicado desacoplar esta carga, pues podemos hacer el tuning estacionario. Entonces selecciono primero que nada qué tipo de tuning quiero, rotacional o estacionario. La opción de resistencia es únicamente para medir la resistencia entre del cableado entre el variador y el motor. Si, por ejemplo, yo hiciera en el taller, hago el tuning rotacional y después ya me llevo el motor a la máquina y lo monto, lo único que tendría que hacer ahora es el tuning de resistencia porque lo único que cambió es el cableado entre el motor y el variador. Una vez que seleccioné qué tipo de autotuning quiero, tengo que darle los datos de placa de mi motor al variador. El variador me va a ir preguntando, parámetro por parámetro, me va a ir preguntando cuál es la potencia nominal en HPs, el voltaje, corriente, frecuencia nominal y demás información que yo tengo que sacar de la placa de datos del motor. Lo que me interesa aquí es valores tal cual como aparezcan en la placa del motor, dárselos. Si el motor dice que es de 215 volts, yo le voy a poner 215 volts. Si el motor dice que son 37.5 amperes, le pongo exactamente el valor que aparezca en la placa. Porque nuevamente lo que está haciendo aquí es tratar de obtener toda la información real del motor con el que estemos trabajando para que sus cálculos sean lo más precisos posibles. Una vez que termine de darle los datos, el variador mismo me va a decir que ya está listo para hacer el autotuning. Lo que tengo que hacer es avisar, si elegimos un tuning rotacional, es importante avisar a las personas que estén cerca que tengan cuidado, asegurarme que la flecha del motor no tenga partes móviles, que por ejemplo la cuña del motor no esté puesta, porque el tuning rotacional gira el motor a prácticamente toda su velocidad y puede ser peligroso. Una vez que me asegure de eso, presiono el botón de Run en el operador digital, espero que termine el variador de su autotuning y me manda una leyenda que diga End de un tuning exitoso o algún código que me indique que hay una alarma o una falla que tengo que revisar. Nuevamente, este es un procedimiento que requiere pues, unos pocos minutos y como les comenté es una gran ayuda para que el variador trabaje lo más preciso posible con el motor y también, como mencionaba, nos ayude a distinguir si hay algún problema en el equipo. De momento, por favor. Me comentan que había problemas nuevamente de audio. No sé si puedan decirme aquí en el chat si tienen problemas de audio o cómo se ha estado escuchando la transmisión. Aquí la red me marca bien y no me ha dicho nada
Creo que ya está este problema. Me cuenta el ingeniero Sánchez precisamente que tuvo detalles en su conexión. En cualquier momento que tengan problemas, por favor, avísenos para poder revisarlo y saber que de este lado no tengamos algún problema o alentamiento de la conexión. Ok, vamos a continuar entonces. Siguiente parámetro que me interesa que veamos es el A103 o inicialización del variador. Este parámetro es para regresar un variador a valores de fábrica, básicamente como si estuviera nuevo. A103 siempre indica 0. Yo programo este parámetro, le pongo una inicialización y después me va a volver a mandar 0. Solamente es para decirle que quiero borrar todo y empezar de nuevo. La inicialización estándar es esta, 2220, inicialización a 2 hilos. El variador va a borrar todo y dejarlo como si estuviera de fábrica. A 3 hilos es similar, pero me cambia algunos parámetros para que el equipo funcione con un control de botonera de operación. Es importante considerar que el parámetro A102, el tipo de control, voltaje, frecuencia vectorial, no se afecta por la inicialización. Siempre, aunque yo inicialice aquí, se queda con el valor que tenía. Así que si yo quiero cambiarlo, tengo que hacerlo manualmente. Inicialización a 2 hilos se refiere a que cuando yo programe A103 igual a 2220, me va a borrar todo, regresarlo a fábrica y el equipo va a quedar listo para trabajar con señales sostenidas para arranque y paro. Yo cierro S1, el equipo va a arrancar en el sentido hacia adelante. Abro S1 y el equipo va a parar. Cierro S2, el equipo arranca en reversa. Abro S2 y el equipo para. Si cierro los dos al mismo tiempo, pues el motor no puede girar en ambas direcciones al mismo tiempo, así que el variador se va a bloquear mientras existe esa contradicción. Tan pronto como elimine la contradicción, yo abra uno de los dos, el equipo va a arrancar en el sentido que se haya quedado puesto. No se va a falla, solamente se bloquea porque no puede obedecer a una orden contradictoria. Tan pronto como se quite la contradicción, el equipo ya empieza a trabajar. Entonces son señales sostenidas. Aquí está el diagrama del G800 que tiene una entrada adicional S8 y el diagrama del G500 que tenemos solamente 7 entradas digitales. Pero es básicamente lo mismo. Aquí lo podemos ver en el equipo físico. En las terminales de aquí abajo están todas las entradas digitales, S1, S2, S3, y acá está el puente indicado entre SC y SP. Y esta es la fuente interna que tiene el variador de frecuencia para controlar sus entradas digitales. Si inicializo a 3 hilos, la diferencia va a ser que el equipo va a estar listo para operar con botones pulsadores. Esto es muy común cuando tenemos aplicaciones sencillas, donde un operador tiene una botonera de control, normalmente una botonera de arranque y una botonera de paro. Con un botón normalmente abierto, yo arranco con S1, pulso y arranco. Y un botón normalmente cerrado en S2, yo paro. Si quiero cambiar el sentido de giro, lo hago así con una señal sostenida en la terminal S5, abierto, giro en un sentido, cerrado, giro en el otro sentido. Entonces, esta es una forma de yo inicializar el equipo para que quede listo para trabajar con una botonera de operación. Es el único cambio que tiene inicializar a 2 hilos o a 3 hilos, es cuál es el control por default que queda integrado en el variador. Ya que mencionamos las funciones de arranque, ya que mencionamos arranque del motor, ¿cuáles son los puntos básicos? ¿Qué es lo mínimo necesario para que el variador mueva el motor? ¿Qué es la mínima información que requerimos darle? Yo requiero darle una referencia de velocidad, a qué velocidad quiero que se mueva el motor y una orden de arranque, es decir, la orden que le diga, arranca en este momento el motor. Hay dos parámetros que me gobiernan quién me va a dar estas órdenes. Primero, el parámetro B101 es quién me da la referencia de velocidad. De fábrica, este parámetro está programado en 1. Es decir, la referencia de velocidad viene de una señal analógica que puede ser de 0,10 volts o 420 miliamperes.
De fábrica, A1 está configurado para recibir una referencia de velocidad de 0 a 10 volts y A2 está configurado para recibir una referencia de velocidad de 4 a 20 miliamperes. Esto tanto en el G500 como el G800. Esta referencia puede venir de un PLC, de una tarjeta, de un control adicional, o también de forma más sencilla de un potenciómetro conectado aquí en A1 y la fuente interna del variador más V, que esta ya es una fuente de 10 volts, precisamente para conectar un potenciómetro si yo quiero hacer este tipo de control. Esta fuente en realidad es de 10.5 volts para considerar un poco una caída de voltaje que pueda llegar a ocurrir. 2 kiloohms es el valor mínimo recomendado. Nosotros normalmente utilizamos mucho potenciómetros de 5 kilos para tener un poco más de margen de control. Si probamos este parámetro en 0, B101 igual a 0, en lugar de esperar una señal analógica, voy a dar la velocidad directo en el operador digital del variador. Directo en las flechas, yo en la pantalla principal me pide la frecuencia, le doy Enter, escribo la frecuencia con las flechas y le doy Enter y ya está mi velocidad programada en el variador. Las opciones 2 y 3 son para protocolos de comunicación. Por ejemplo, la opción 2 sería para Modbus, la opción 3 sería para cualquier protocolo con tarjeta, por ejemplo, el protocolo Ethernet IP, que más adelante vamos a ver un poco más sobre esto. Y la opción 4 sería si yo quisiera controlar el variador por un tren de pulsos. Muchos PLCs puede que no tengan salidas analógicas en sus tarjetas básicas, pero pueden llegar a tener salidas de alta frecuencia que me pueden dar un tren de pulsos para controlar la velocidad del variador desde ahí. Entonces, B101 es de dónde llega la referencia de velocidad del variador. B102, por otro lado, es de dónde llega la señal de arranque al variador. De fábrica nuevamente está B102 igual a 1, que significa que la referencia de arranque viene en las entradas digitales, S1 y S2 normalmente. Y aquí está mostrado el control a 2 hilos. También podría ser el control a 3 hilos, es lo mismo. Bueno, este parámetro se queda igual para ese caso. Simplemente me dice, el arranque va a entrar en una entrada digital. Si cambio este parámetro a 0, B102 igual a 0, entonces el arranque va a ser directo en los botones que ya tiene el variador integrado. Es decir, el botón de Run y Stop que tiene el variador. Una nota importante, el botón de Stop que está en el variador funciona sin importar qué tipo de arranque esté puesto. Si está Modbus, está comunicación, está dentro. Si alguien llega y presiona el botón de Stop en el variador para. Esto, pues, como una medida de seguridad. Un botón rojo con la leyenda Stop tiene que pararme el equipo por si acaso. Pero el botón de Run no va a funcionar a menos que este parámetro esté en 0. En 2, para el protocolo Modbus, el protocolo que tiene nativo. En 3, para protocolo con una tarjeta de comunicación. Puede ser cualquier protocolo, Profinet, DeviceNet, Ethercat, algunos protocolos que no están marcados aquí, o Ethernet IP, como el que estamos mostrando. Ok, entonces primero estos dos parámetros, B101 y B102. Sigamos allá los parámetros básicos de cómo llega la referencia de velocidad y la señal de arranque. Adicionalmente a estos parámetros, tengo la función local remoto en el operador digital del variador. Esta función me sirve para yo ignorar estos parámetros, B101 y B102, y forzar que la operación sea directo de la botonera del equipo. Si, por ejemplo, mi equipo está trabajando con protocolo de comunicación Ethernet, pero yo quiero hacer una prueba local, llego, presiono el botón local remoto, y en el caso, por ejemplo, del operador LCD, vemos aquí que mi tecla de función F1 se activa una función de yogueo que va a permitir hacer pruebas de arranque o pruebas de sentido de giro directo en el operador. Si lo hago desde el operador LED, yo pongo primero local remoto, puedo presionar Enter para dar una frecuencia baja, unos 6 Hz, 5 Hz, y después con el botón de Run, arrancarlo y pararlo, también para hacer la misma prueba de sentido de giro o de arranque directo en el operador digital. Aquí el sentido de giro lo puedo cambiar en la pestaña de dice forward o reverse. Entonces, este botón
básicamente tiene prioridad sobre estas funciones, sobre estos parámetros. Si yo lo presiono, forzo el control al operador digital. Lo presiono de nuevo y devuelvo el control a mis parámetros B101 y B102. En todo momento podemos revisar en el menú de parámetros modificados o en el menú de Verify, puedo revisar una lista de parámetros que tengan valores diferentes a fábrica. De hecho, es una lista muy práctica para nosotros. Incluso si ustedes tienen alguna duda en algún momento sobre una aplicación o sobre alguna función que está haciendo, lo que nosotros podemos solicitarles es que nos den esta lista de parámetros modificados. Si ustedes entran a este menú, les van a aparecer los parámetros, únicamente los parámetros que tengan valores diferentes a fábrica. Todo parámetro que no aparezca aquí está con sus valores de fábrica y pues por lo tanto no es tan importante escribirlos o respaldarlos. Ok, entonces ya vimos, digamos, las funciones básicas, las funciones principales para el equipo. Una pequeña guía aquí que yo recomendaría que ustedes tengan o que al menos consideren siempre que vayan a programar un equipo, sea revisar estos pasos que están aquí. Primero que nada es revisar el variador mismo. Supongamos que hubo algún equipo que ustedes van a almacén o recogen un equipo, un variador de frecuencia para alguna aplicación y van a conectarlo. Tengo que fijarme en la placa del variador. Del lado de entrada, lo que más me preocupa es el voltaje del variador. El variador me va a decir su entrada, 200 volts, 200 a 240 o 380 a 480 volts. Es importante asegurarme que lo estoy conectando en la alimentación correcta. Yo conecto un variador de 400 volts en una línea de 200, el variador simplemente me va a decir que no tiene voltaje suficiente. Conecto un variador de 200 en una línea de 400, pues puedo quemar el variador. Del lado de salida, lo que me interesa es la corriente de salida, la capacidad de corriente de este variador. La verdadera limitante de un variador de frecuencia, la verdadera limitante para seleccionarlo, es su capacidad de corriente. ¿Cuántos amperes soporta este variador? Si vemos, tengo dos valores. Eso se refiere a la capacidad de trabajo pesado, el valor más chico, y la capacidad de trabajo normal, el valor más grande. Yo quiero comparar este amperaje con el amperaje nominal de mi motor y que este sea igual o mayor al del motor. Si esta es una aplicación de bombeo o ventilación, puede ser 21 amperes. Cualquier otra aplicación, este modelo específico me soporta hasta 17.5 amperes. Pues ya verifiqué eso, así conecto mi variador, conecto mi motor, aseguro que mis conexiones sean las correctas, como vimos al inicio, alimentación siempre del lado izquierdo, salidas del motor siempre del lado derecho, conexión a tierra, los tornillos marcados de tierra. Después, ¿qué tipo de control voy a utilizar? Hablamos del control voltaje-frecuencia o del control vectorial. Parámetro A102, selecciono qué tipo de control quiero. Después, ¿qué tipo de trabajo? Trabajo pesado o trabajo normal. Parámetro C601 en 0 para trabajo pesado o en 1 para trabajo normal. Es decir, trabajo normal, bombeo y ventilación, trabajo pesado, cualquier otro tipo de aplicación. Después de esto, realizo el autotuning, ya sea el estático, si el motor ya está acoplado a la máquina y no puedo moverlo, o el rotacional, siempre que sea posible, para que el variador tenga la mayor cantidad de información del motor. Entonces, esos, digamos, serían los pasos recomendados para realizar antes de hacer cualquier instalación. Básicamente son pasos que se van aprendiendo con la práctica. Después de un tiempo, ustedes ni siquiera van a tener que consultarlo y pueden hacer estos pasos en unos 10 minutos, bueno, al menos los últimos, después de la conexión física, las programaciones y el autotuning, no toma más de unos 10, 15 minutos la prueba de autotuning. Ya que está mi equipo conectado y ya que sé que puedo trabajar, ya sigue hacer mis programación de mi aplicación. ¿Qué aplicación tengo? ¿Cómo voy a programarlo? Ajustar rampas, ajustar protecciones, ajustar funciones.
Ya no me interesa mucho el orden en el que muevo los parámetros, solamente esto sí requiere hacerse con orden. Si quiero ahorrar un poco estos pasos, quiero ahorrar un poco, hacer algunos ajustes aquí, el variador también cuenta con algunas ayudas que son los presets de aplicación, donde el variador ya me va a ayudar con algunos parámetros. Si yo entro el parámetro A106 y selecciono alguna de las aplicaciones que están de fábrica cargadas en el variador, ya me puede cargar parámetros comúnmente utilizados para esa aplicación. Por ejemplo, si entro a 106 y pongo el código 2, me va a cargar parámetros comunes para una banda transportadora. En este caso, básicamente lo que hace el variador cuando yo hago esto, en este ejemplo en específico, va a ponerme el control voltaje-frecuencia, aplicación de trabajo pesado y rampas de arranque y paro cortas. Eso es todo lo que va a modificar. Un pequeño inicio para ayudarme a hacer una programación. Pero bueno, estos ustedes pueden utilizarlo según les convenga o quieran facilitarse un poco la configuración del equipo. O también darse un inicio, ¿no? Punto de inicio para su configuración. Ya metiéndonos un poco más a fondo sobre parámetros específicos. Empezamos con uno de los más básicos, que son las rampas de aceleración y desaceleración, que son los parámetros C1. C101 es la rampa de aceleración. C102, la rampa de desaceleración. Es decir, ¿cuánto tiempo le va a tomar al equipo llegar de 0 hasta frecuencia nominal? ¿Y cuánto tiempo le va a tomar frenar de 0 hasta, de frecuencia nominal hasta 0? Es importante considerar aquí me estoy refiriendo a los tiempos considerando toda la rampa. Si, por ejemplo, en lugar de llegar a 60 Hz, yo estoy acelerando solamente hasta 30, entonces voy a tomarme el tiempo solamente aquí, la mitad de mi rampa de aceleración. Si tengo una rampa de 10 segundos y solamente estoy acelerando hasta 30 Hz, me va a tomar solamente 5 segundos acelerar hasta esa frecuencia. B103, selección del método de paro. De fábrica, el equipo está programado B103 igual a 0. Es decir, el variador va a frenar con rampa de desaceleración según el parámetro C102 que estábamos hace un instante. Yo mando la orden de paro y el variador frena con la rampa programada. Otras opciones que tenemos es paro por inercia. B103 lo programo en 1. Entonces, cuando llegue la orden de paro, el variador, en lugar de meter una rampa, simplemente va a soltar al motor, cerrar su salida y que el motor frene con su misma inercia. Esto dependerá, obviamente, de qué carga tenemos. Puede que sea corta, puede que sea larga. Dependiendo de la carga del motor, va a ser el tiempo de paro que tengamos. Pero siempre aquí el variador ya no está verificando qué estación el motor. El variador simplemente suelta al motor y ya que pare. Otras opciones, B103, un paro por inyección de corriente directa. Se ve que cuando llegue la orden de paro, el variador lo que va a hacer es, durante este tiempo C102, en lugar de hacer un frenado estándar, lo que va a hacer es inyectar corriente directa al motor para amarrarlo y tratar de forzar que pare. Esto puede darnos tiempos de frenado más cortos, pero hay que tener cuidado también porque puede provocar calentamiento en el motor porque estoy tratando de forzar su frenado. La opción 3 es similar a esta. El equipo es un paro por inercia, pero con la diferencia de que el variador no va a aceptar una orden de arranque en un tiempo determinado, para que en lo que está frenando no manden un arranque mientras está parando. Si vamos a utilizar un protocolo de comunicación, por ejemplo, el protocolo Ethernet, es importante tener cuidado si el equipo puede girar en reversa o no. El parámetro B104 me permite bloquear la orden de reversa. Básicamente decirle al variador que ignore
las órdenes que lo puedan mandar a girar en sentido contrario cuando la aplicación no debe permitir esto. Esto es porque hay aplicaciones que pueden ser peligrosas o incluso dañarse una persona si el motor gira en sentido contrario al que debe hacerlo. Entonces, este parámetro lo que simplemente hace es que decirle al equipo, ignora las órdenes de arranque en reversa que te lleguen, ya sea que te lleguen por entradas digitales, por comunicaciones o por cualquier manera, ignora esas órdenes. Un parámetro muy útil es este que está aquí, B114, que es para cambiar el sentido de giro del motor. Es muy común que yo monte mi equipo, monte mi variador a mi motor, ya esté todo listo para operar, pero al momento de hacer mi prueba de sentido de giro, el motor quedó al revés. Una solución sencilla para esto es cambiar las fases en el motor, cambio 2 fases de lugar en el motor y ya el motor ahora sí gira en sentido correcto. Pero pues físicamente tengo que cambiar las fases. Si es un motor de alta potencia, esto puede ser pues bastante molesto, ¿no? Ya cerré todo, ya está todo correctamente instalado o incluso los cables pueden haber sido medidos para llegar exactamente. Como estamos usando un variador de frecuencia, realmente la reversa y todo el estado es totalmente electrónico. El variador recibe corriente alterna CFE, destruye esto, crea un bus de corriente directa y se inventa 3 fases de salida. Yo simplemente le puedo decir al variador, invéntate las fases en otro orden con este parámetro para que mi sentido de arranque ya sea el sentido correcto. Pero aquí yo no estoy tocando las fases, pero el variador se las va a inventar de otra manera para que pueda controlar el motor correctamente. Entradas digitales. Los parámetros donde yo voy a controlar las comunicaciones del variador, por así decirlo, con el mundo exterior, normalmente son los parámetros H. Los parámetros H me controlan las entradas digitales, entradas, salidas y señales que llegan a la tablilla de conexiones del variador. H1 son las entradas digitales. H101 es la entrada S1, H102, entrada S2, H103, entrada S3, así hasta todas las entradas que tenga el variador. En el caso del G800 tiene 8 entradas, en el caso del G500 tengo 7 entradas. Y lo que yo pongo en cada uno de estos parámetros es una función, un código de función que significa una función específica. Puede ser el arranque, puede ser señales de falla, puede ser resets de falla, selección de alguna velocidad específica, marcha lenta o bloqueo, o en realidad hay una cantidad bastante grande de funciones que se pueden seleccionar en estas entradas digitales. Aquí sí recomiendo que revisen en el manual técnico del variador qué funciones pueden servirles, bloqueos de programación, selección de rampas, selección de velocidades, muchas formas de poner paros de emergencia que se programan en las entradas digitales. H1 entonces son las entradas digitales, H2 son las salidas digitales. Si vemos aquí en la imagen, el G500 tiene un relevador aquí, que es este que está de este lado, aquí están sus conexiones, MA, MB, MC, y tiene 2 optocopladores acá arriba, que son P1C1, P2C2. Yo puedo programar igual cuando quiero que se activen estas salidas digitales para mandar señales a mi PLC, lámparas de estado, retroalimentaciones a algún otro control. Y yo quiero programar aquí qué función quiero. Igual que en las entradas digitales. H201 es la primera salida, H202 es la segunda salida, H203 es la tercera salida. Programa un código que significa cuándo se va a activar esta salida digital. Al igual que en las entradas, hay una gran cantidad de funciones que yo puedo programar en las salidas digitales. Lo principal a tomar en cuenta aquí es que el G500 tiene solamente un relevador que soporta hasta 1 ampere y 2 optocopladores que en este caso solamente soportan corriente directa y 50 miliamperes. El G800 por su parte, él sí tiene 4 relevadores, todos soportan hasta 1 ampere, corriente alterna o corriente directa. El relevador MA-MB-MC, este está dedicado a fallas, este no es programable, siempre va a ser para fallas.
Y los otros tres reguladores que tiene, M1 con M2, M3 con M4 y M5 con M6, están aquí en la tablilla del G800, son mis salidas programables que yo puedo poner las funciones que yo quiera. De fábrica están estas funciones, es decir, H201, este regulador se va a cerrar cuando yo mande arranque, este se va a cerrar mientras el variador tenga una velocidad 0, y este se va a cerrar una vez que el variador alcance la velocidad que yo le programé. Obviamente todos estos son programables, puedo cambiar las funciones que yo quiero cuando quiero que se activen estas salidas digitales. Esto de acá solamente es lo que tiene configurado de fábrica. Entonces, H1 entradas digitales, H2 salidas digitales, H3 son entradas analógicas, los que les mencionaba hace un momento. Igual son programables, funciones programables en entrada analógica. El G500 solamente tiene A1 y A2. El G800 tiene A1, A2 y A3. Las configuraciones de fábrica es A1 está configurado para 0 a 10 volts, A2 está configurado para 420 mA de fábrica, pero es posible cambiar esta configuración a voltaje si yo quiero. El G500 solamente tiene esta entrada A2 para 420 mA. El G800 sí puede cambiar las tres entradas analógicas si sí lo necesitara. Antes de que veamos lo de comunicación Ethernet, que sí quiero darle un poco más de tiempo, voy a saltar un poco las funciones de software y demás para que veamos directo lo de comunicación Ethernet si tenemos tiempo. Pero punto muy importante que me parece es la frecuencia de salida máxima y qué pasa si yo controlo la frecuencia muy por encima o muy por debajo de los valores que soporta mi motor. En el parámetro E104 yo puedo controlar la frecuencia máxima de salida que mando hacia el motor. ¿Cuánta frecuencia puedo mandarle al motor? Tanto el G500 como el G800 soportan hasta 590 Hz. Es decir, yo puedo mandarle, en lugar de 60 Hz, puedo mandarle hasta 590 Hz. Esto, pues en teoría, suena que el motor va a girar muy rápido, pero hay que tener cuidado. Primero, saber la diferencia entre las funciones de un variador de frecuencia y un reductor de velocidad. La función de un reductor de velocidad es cambiar velocidad por torque. O aunque no sea su función, eso es lo que hace. Me cambia velocidad por torque o torque por velocidad. En este ejemplo, estos engranes con relación 3:1. Si entra, yo conecto un motor de 1800 RPM con capacidad de 10 Nm. En la salida voy a tener 600 RPM, un tercio de la velocidad, 30 Nm, 3 veces la velocidad. Obviamente hay algunas pérdidas, pero a grandes rasgos esto es lo que va a pasar. Si lo hiciera al revés, pues va a hacerlo al contrario, ¿no? Triplico la velocidad y el torque cae un tercio, según la relación. Un variador, su función no es meterse con esta relación. Lo que hace es simplemente controlar la velocidad de salida. Si conecto mi motor directo a línea a 60 Hz, un motor de 4 polos va a girar a 1800 RPM y no tengo control sobre eso. Utilizando un variador de frecuencia G500 o G800, puedo mandar entre 0 y 590 Hz. Y como la velocidad del motor depende solamente de la frecuencia, un motor de 4 polos puede girar desde 1 hasta 17.700 RPM si yo le mando 590 Hz. No significa que soporte hacer eso el motor. Hay varias limitantes para poder girar el motor demasiado rápido. La primera limitante sería la capacidad de torque del motor. Si yo giro el motor abajo de su velocidad nominal, de 0 a 100% de su velocidad nominal, puedo trabajar en una etapa que se llama etapa de torque constante. Es decir, con la curva de operación de voltaje-frecuencia, una curva lineal, como vimos al inicio, yo puedo mantener que mi motor en todo momento tenga su capacidad nominal de torque. Voy subiendo la frecuencia, como voy subiendo el voltaje, y entonces mi potencia varía según qué tan rápido giro, pero mi capacidad de torque siempre se mantiene con la nominal del motor. Una vez que estoy exigiendo más velocidad al motor, entra en lo que se llama la etapa de potencia constante.
Mi motor es de 10 caballos, mi motor es de 100 caballos, no le puedo pedir más potencia a ese motor, pero estoy haciéndolo girar más rápido. Entonces, quien me paga, por así decirlo, esa velocidad adicional es la capacidad de torque de mi motor. Entre más rápido lo haga girar sobre su velocidad nominal, va a tener menor capacidad de torque y puede llegar a un momento en que ya sea incapaz el motor de mover su carga y se falla o mandar algún problema. Esa sería la limitante por capacidad de torque del motor. La segunda limitante sería capacidad mecánica de girar tan rápido el motor. Los valeros mismos tienen un límite mecánico. Si luego girar a 17,000 RPM un motor que está diseñado para 1800 RPM, el valero lo más probable es que reviente y se dañe el motor, o también que se barra el estator, o que pueda tener problemas físicos. Esto es el límite mecánico del motor y yo tengo que revisarlo antes de subir la velocidad. Incluso cuando haga el cálculo y el torque aquí sea suficiente para mover mi carga, es posible que el motor tenga un límite mecánico muy bajo y no soporte trabajar con esta velocidad adicional. Dos limitantes que tengo que considerar cuando hago girar el motor por encima de su velocidad nominal. Ahora, lo contrario, ¿qué pasa si lo hago girar demasiado lento? Lo más común es que los motores sean motores ventilados por aire con un ventilador sobre la flecha del motor. Y si yo girar este motor demasiado lento, entonces no va a poder mover aire, no va a poder mover suficiente aire y básicamente se me va a calentar el motor. Si tengo una aplicación en la que necesito que el motor gire a velocidades muy bajas, tengo que usar motores ya sean autoventilados, con ventiladores con un motor independiente, o motores diseñados para no requerir ventilación adicional. Una regla general, si no están muy seguros de la capacidad de su motor, es considerar las capacidades como si fueran 4:1, es decir, un cuarto de la velocidad nominal como un mínimo para ponerles, es decir, serían 15 Hz. Si el motor es 60 Hz, 15 Hz es un valor adecuado para, en la mayoría de los casos, no tener problemas de calentamiento. En realidad, la recomendación técnica tendría que ser: revisen los datos de su motor y su capacidad de inverter duty. Los motores, ya actualmente la gran mayoría, incluyen una especificación que nos dice cuánto soportan trabajando con variador, una capacidad de inverter duty. Por ejemplo, esta es la familia Globetrotter, que permite trabajar con una capacidad de 10:1. Esto significa que un inverter duty 10:1 significa que un motor de 1800 RPM puedo trabajarlo hasta un décimo de su velocidad, 180 RPM, sin riesgo de calentamiento. Hay motores especiales diseñados para variador que tienen capacidades de inverter duty de 1000:1, 2000:1, motores muy especiales para eso, o motores muy sencillos que pueden ser incluso solamente 2:1, 4:1, como les comentaba hace un momento. Ese sería el otro punto de la misma, el otro caso, ¿no? Que pasa si giro demasiado lento el motor. Ok. No quiero dejar de mencionar este punto, que es algunas protecciones adicionales. Los parámetros L del variador permiten ajustar protecciones y respuestas en caso de emergencias del variador. ¿Qué puede hacer el variador? ¿Qué va a hacer el variador en estos casos? Un ejemplo muy común utilizado es el parámetro L201, que es la respuesta contra parpadeos de energía. Básicamente lo que estamos diciendo al equipo es que en caso de un parpadeo de energía, yo quiero que el variador pueda recuperarse sin tener que yo ir físicamente y presionar reset y arranque nuevamente en el variador. Esto significa que hay un parpadeo, se va la energía de alimentación, el variador, en lugar de irse alarma, suelta el motor. Cuando regresa la energía, el variador vuelve a tomar al motor al vuelo y arrancarlo sin necesidad de hacer un paro. Esto obviamente solamente funcionará mientras la etapa de control del variador siga viva. En la práctica esto nos significa que tenemos unos 2 segundos de tiempo que puede soportar un parpadeo de energía del variador sin fuentes adicionales. Si yo pongo una fuente de control adicional
alimentando al variador independiente de la fuente de potencia. Yo puedo conectar una fuente de control de 24 volts directo a las entradas digitales para aumentar el tiempo que puede soportar el variador un parpadeo. Ok. Hay una gran cantidad de parámetros y más funciones que yo puedo configurar en el equipo, software y demás funciones, pero sí, como nos habían comentado que les interesaba mucho ver la comunicación Ethernet con el variador, sí quiero darle un poco más de enfoque a eso, y para eso lo que voy a revisar son los ajustes del equipo. Estos archivos se los vamos a mandar igual a los correos de todos los que están aquí en la presentación, para que los tengan. Los pueden descargar también de nuestra página de internet o de la página de Yaskawa, pero se los mandamos igual a sus correos, que son los pasos para la integración con el entorno Rockwell. Yaskawa tiene un canal en YouTube de Yaskawa América, donde tiene una gran cantidad de tutoriales para cómo usar la aplicación, cómo usar el software de computadora o cómo conectarse a un PLC con diferentes protocolos de comunicación, entre ellos el protocolo Ethernet a un entorno Rockwell. La forma más sencilla es dar de alta el variador como un equipo de propósito general. De hecho, nos han comentado algunos instaladores que es más fácil a veces dar de alta un variador Yaskawa que un variador Rockwell en un entorno Rockwell. Nosotros lo podemos dar de alta como un equipo general y ya cualquier equipo funciona. Un ejemplo que siempre mencionamos fue la instalación de un equipo de media tensión de Yaskawa para un motor de 4,000 caballos, que pues el variador tenía tiempos de entrega largo, porque es un desarrollo largo ese equipo, pero querían hacer la conexión Ethernet antes. Con un variador B1000 de 2 caballos, se llevó a planta, se conectó al entorno Rockwell. Una vez que ya quedó funcionando, es decir, las órdenes de arranque, paro, monitoreo, se conectó el variador de media tensión, se conectó al equipo y sin hacer ningún cambio ya estaba funcionando. Básicamente lo que tengo que hacer es determinar primero que nada, aquí son los pasos, nos dice aquí que en menos de un minuto yo puedo hacer esta conexión, dar de alta como un nodo mi variador. Hay de hecho videos en el canal de YouTube que es de Yaskawa América, donde Yaskawa hizo un reto a instaladores e integradores a que hicieran esto en menos de un minuto. Nosotros vamos a tardarnos un poquito más explicándolo. Paso 1 es determinar qué datos me interesan. Yaskawa tiene palabras de control ya predefinidas según qué me interese ver. Estos serían, yo quiero seleccionar dos señales, dos tipos de palabras de control. En este caso son las salidas y las entradas. Aquí serían salidas del PLC, entradas para el variador. Aquí son entradas para el variador, perdón, salidas del variador, entradas para el PLC. Me dice la instancia 21, estos son los valores de Yaskawa. 21 es el control extendido, el control estándar, donde yo puedo ver, como vemos aquí, dos palabras. En la palabra 0, aquí yo tengo mis señales de arranque en un sentido, arranque en otro, falla y mi referencia de velocidad en la palabra 1. Esos son órdenes que puede mandar el PLC al variador. Puede mandarlo a arrancar, puede reiniciar las fallas y puede mandar la referencia de velocidad. Del otro lado, en las cosas que manda el variador al PLC, está la instancia 71, donde igual dos palabras, y aquí en la primera yo puedo mandar todas mis órdenes, más bien monitores de estado. Variador en falla, alarma, girando hacia adelante, girando en reversa, listo, frecuencia de la red, velocidad alcanzada, y en la segunda palabra veo la velocidad actual del variador. Estas dos instancias son las más comunes, pero yo puedo querer otras. Por ejemplo, revisar en mi control, revisar qué otras instancias tengo disponibles. Aquí, por ejemplo, está 70, que es una más sencilla, solamente arranque en un sentido y velocidad. Esta es la 71, la que estamos viendo. 72, que tengo aquí
torque y velocidad. Y hay múltiples señales que yo puedo revisar, ¿no? Que puedo instancias específicas que yo puedo solicitar. Todo esto es en el manual de comunicación Ethernet del variador de Yaskawa. Pues, y todo esto es común para todos los equipos de Yaskawa. Como les mencionaba, las pruebas que se pudieron hacer en un B1000, un equipo de 2 caballos, fueron transparentes para un equipo M1000 de media tensión, 4000 caballos. Primero selecciono qué tipo de valores quiero. Esto es para que yo lo tenga presente. Después, dar de alta un módulo genérico Ethernet en mi entorno Rockwell. Simplemente doy clic derecho, selecciono módulo genérico y pues aquí me dice ponle un nombre. Ponle Yaskawa, bomba 1, transportador 1 o lo que yo quiera llamar. Paso 4, decirle datos, cómo voy a mandar la información. Aquí me dice data integral. Bueno, data enteros, ¿no? Más bien sería. Paso 5, determinar la dirección IP. Aquí me está poniendo 192.168.1.20. Esta es la IP estándar que tiene el variador Yaskawa. Un punto que no están poniendo aquí es dónde doy de alta estos valores en el variador Yaskawa. Estos son los parámetros F7. F701, F702, F703 y F704 son los parámetros donde yo voy a darle al variador su dirección IP independiente. Y es importante, pues, en cualquier red, que no tengamos direcciones repetidas, básicamente. Entonces, esto aquí no lo está mencionando, pero esto en el entorno Rockwell me va a pedir cuál es la dirección y le doy esos valores. Después, aquí voy a darle los datos que habíamos pedido, lo que seleccionamos acá, 21 y 71 en este caso, dárselos aquí. Y el tamaño de palabras. En este caso, son 2 palabras. Entonces, aquí decimos que son 2 palabras. Si hubiera seleccionado una palabra, una instancia con más, aquí, por ejemplo, esta instancia tiene 4 palabras. Entonces, tendría que aquí decirle esos valores, ¿no? Y configuración de tamaño, esto siempre, instancia 1 y tamaño 0. Esto es estándar para esta selección. Paso 9, esta es la velocidad de comunicación. Aquí está, Yaskawa recomienda poner un tiempo de 100 milisegundos. Y pues, básicamente es todo lo que hay que hacer. Le damos a aceptar y ya vamos a poder conectarnos, el equipo ya va a poder comunicarse y trabajar en un entorno Rockwell. Ya tenemos acceso a todas las funciones del equipo. ¿Qué funciones tengo? Pues, ¿qué es lo que me da acceso a esto? Pues estas palabras que están aquí indicadas, las instancias ya prehechas. Si quiero arrancar, mando a la palabra 0, el bit 1, aquí mando el bit 0, mando el arranque hacia adelante, mando el arranque en reversa, o cualquier función que quiera hacer. Ya va a estar el equipo funcionando y ya va a poder responderme a estas instancias estándar. Realmente esos son todos los pasos necesarios para realizarlo. Un documento que sí quiero mandarles, que es bastante práctico, este documento de herramientas que pueden utilizar, donde me da los software, generador de tags, si quiero hacer tags igual para el sistema Logix, para que sea más directo, un poquito más complejo, pero ya hacerlo más con tags de control Logix. Y videos, igual todos estos son links a los videos de entrenamiento del canal de YouTube de Yaskawa América, cómo generar el nodo en 60 segundos, que son los pasos que acabamos de ver, y programas un poco más específicos cómo utilizar las funciones, ¿no? Que incluso nos da la duración de cada uno de estos videitos. Realmente es relativamente sencillo hacer la conexión. Una vez que ya conecto mi equipo, vamos a mandar nuevamente este mismo documento a sus correos, todos los que entraron a esta plática. Y les recomiendo mucho que vean estos videos que están aquí, principalmente estos 2 primeros, para que podamos ver ya puntos específicos. Si tienen alguna duda, algún punto, verlos ya sobre esta información
y pues ya tener una idea más específica sobre qué es lo que estamos revisando. Ok. Eso sería todo por la presentación de este día. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran mencionar antes de que cerremos. Bueno, como les comento, la presentación también se la vamos a mandar a los correos, igual que estos archivos. Sí. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, nuevamente mencionamos la información. Cualquier detalle, cualquier comentario que quieran hacer más adelante, favor de consultar con el ingeniero Jorge Sánchez. Lamentablemente tuvo problemas con su conexión y no pudo acompañarnos, pero pues cualquier cosa pueden verlo con él. Si quieren hacer una plática más específica sobre algún punto específico, algún curso sobre alguna aplicación en específico, también podemos revisarlo. Y pues en cualquier caso, ya con esta información, yo espero que sea más sencillo para todos tener más ideas sobre las aplicaciones que vamos a hacer con los variadores. Y también para cualquier consulta que tengan que hacernos con nosotros, sea más fácil. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y buenos días a todos.